humano sigue siendo el que sigue pensando. Mientras sigamos pensando y generando ideas, los modelos nos van a ser más eficientes y podemos dedicar el tiempo a las cosas que se importan. Y es ahí donde está la importancia del humano. Por más que pensemos que las máquinas nos van a reemplazar y demás, siempre hay un tema de inteligencia cognitiva que es la más importante. Yo creo que sigue siendo el usar la tecnología para el bien. La misma tecnología de reconocimiento facial que se usa para reconocer cuándo recolectar, se podría usar en un crimen de ciberseguridad para cambiar una identidad. Estamos viendo una generación de personas que todas sus decisiones van, por ejemplo, a un ChatGPT. Hola, bienvenidos a un episodio más de TechnoShack Radio. En este episodio vamos a seguir hablando de inteligencia artificial porque pues es un tema del día a día en nuestro trabajo, en la casa, en todos lados. En nuestro episodio anterior hablábamos un poquito de las generalidades de inteligencia artificial y demás, así que si no estuvieron pendientes de ese episodio, regresen y luego comenzamos con este de nuevo en el que vamos a estar hablando de inteligencia artificial más allá de un chatbot. ¿Cuáles otras implementaciones hay? ¿Hasta qué alcance podríamos tener o que de pronto ya está alrededor de nosotros y no sabíamos? Y para eso tenemos a un invitado especial a quien yo admiro mucho y es Napoleón. Napoleón, bienvenido. Gracias por venir a nuestro podcast. Y pues lo dejo a él que se presente y nos diga un poquito de qué es lo que él hace y su experiencia. Bueno, un gusto estar en el podcast, Gaby, y creo que es muy satisfactorio estar otra vez en El Salvador y hablar un poco sobre mi trabajo que va sobre manejar infraestructuras de IA generativa, de visión por computadora, y también aportar un granito de arena, en las comunidades open source como Google Developer Experts, Deep Learning AI y el Instituto de Investigación de la Universidad Don Bosco. Entonces hay como una gran gama de cosas en las que esta tecnología sigue cambiando nuestras vidas y usada para el bien va a cambiar el curso de la humanidad en los próximos años, ¿no? En realidad ha estado entre nosotros desde hace muchísimos años. Entonces, hablábamos en el episodio anterior un poquito de que cuando decimos inteligencia artificial la gente dice, un chatbot, ChatGPT, Claude, Gemini, generar imágenes de Estudio Gilby, ¿sabes? Es como que lo que la gente lo relaciona. Pero hay otras implementaciones todavía más profundas que de pronto a nivel empresa, a nivel emprendimiento, a nivel gobierno, a nivel, ¿sabes? Hay como tantas implementaciones que de pronto la gente no conoce y que creo que son importantes porque te permite tener como una visión de cuáles son las cosas que tú podrías hacer a futuro o que no has implementado y que también están al alcance de tu negocio, de tu empresa, de tus operaciones diarias. Pero contanos qué es inteligencia artificial generativa, que es como de lo que vamos a estar hablando un poquito esta sesión. Sí, yo creo que cuando uno quiere explicar inteligencia artificial de la forma más simple, es la capacidad de una máquina de retener datos y dar una predicción, ¿no? Uh-huh. Y esa predicción va a una de las ramas que tiene la capacidad de entender un contexto y dar una respuesta. Uh-huh. Y ahí va la rama de cuando se dice inteligencia artificial, hay que hablar inteligencia artificial generativa. Y hay otra parte que se llama aprendizaje por refuerzo, que básicamente es toda la rama que va sobre una pregunta y tenemos una respuesta, ¿no? Entonces, en esa respuesta, en el pasado, cuando hacía esta ciencia, nació en 1950 con un algoritmo que se llama el perceptrón, que básicamente cuando dijeron, la máquina puede retener información y tener la capacidad de almacenarla en memoria, ¿no? Y las máquinas de IBM y todas esas máquinas que fueron muy potentes en la década de los 80. Entonces ahora la IA generativa hace algo muy importante, ¿no? Son esas grandes máquinas y esas cajas negras que son unas bases de datos en donde están los modelos de los principales laboratorios, OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Grok, etc. Y ahora nos permiten tener un contexto y estar accesible desde cualquier dispositivo conectado al Internet de las cosas. Sí, porque justamente ese es uno de los beneficios actuales, que tenemos acceso, como que se ha democratizado el acceso a este tipo de tecnologías. Pero una pausa ahí para los que nos escuchan. Mencionabas el tema de modelos, que hay diferentes modelos al alcance del uso de las personas, pero ¿a qué te referís con un modelo o cómo podrías explicarle a la gente qué es un modelo y por qué hay diferentes? Yo creo que un modelo es una generalización que nos permite entender
dos cosas. Cuando una máquina es capaz de dar una respuesta a una pregunta, y la segunda parte es comprender el contexto en el que yo como ser humano le pregunto a la máquina. Y entonces estos modelos, se llaman modelos de lenguaje grandes, lo que permiten es, conectados a Internet, dar una respuesta que normalmente implica dos cosas. La capacidad de cómputo del modelo al que me estoy conectando, y eso es qué tan grande es este modelo para acoplarse a mis necesidades. Y la segunda es qué tanto yo le pregunté bien al modelo. Por eso no es que yo le pregunte a una persona que no es experta en macroeconomía y le pregunto a otra persona que no sabe nada de economía, la respuesta va a ser diferente. Entonces, estos modelos son unas grandes bases de datos que tienen que aprender del refuerzo que le damos como humanos al contexto. Entonces, sigue siendo no una máquina que va a reemplazar el juicio humano para crear texto, para generar una imagen, para generar un video, para generar un contenido, ¿no? Una película de Hollywood, como lo pueden hacer modelos ya de audio, de sonido, sino que va a ser algo que nos permite automatizar tareas de bajo nivel cognitivo. Y cuando se dice tareas de bajo nivel cognitivo, se llaman tareas que son repetitivas 1 a 5 veces. Si yo en el día lleno 10 veces un formulario, probablemente una secuencia de prompts podría llenar ese formulario. Pero tomar la decisión creativa implica un conocimiento de negocio. Entonces, estos modelos básicamente son una fuente que va a traer información basada en mi pregunta y en mi capacidad. Por eso es que los procesos educativos siguen siendo importantes, porque el humano sigue siendo el que sigue pensando. Y como dice una compañía de las más grandes de AI, mientras sigamos pensando y generando ideas, los modelos nos van a ser más eficientes y podemos dedicar tiempo a las cosas que sí importan, ¿no? A generar conocimiento, a generar experiencias. Porque esos modelos, al final, el razonamiento está limitado a una entrada basada en un contexto y en una respuesta. Y creo que justamente en eso se basa la gran diferencia de hablar de un chatbot y hablar de inteligencia generativa, artificial generativa. Porque tenés un chatbot que literalmente le diste 10 preguntas y le asignaste 10 respuestas. Ya sea que le preguntaste cuál es el nombre de Gabriela y ya lo tenías la pregunta, te va a decir Gabriela Torres. Pero si vos le preguntas qué significado tiene el nombre Gabriela Torres, ahí ya se perdió, porque ya estaba la pregunta seteada, ¿cuál era el nombre? Respuesta Gabriela Torres. Pero de ahí no pasa. Y entonces ahí es donde entra el tema de los modelos, que ya pueden analizar un contexto, ya pueden analizar una pregunta más allá de un seteo básico de lo que conocemos como chatbots. Y que realmente ahí es donde las diferentes implementaciones toman valor, porque no hay modelos solamente de lectura de texto, por ejemplo, sino que ya entramos también a video, audio, que es donde estamos ahorita viendo más implementaciones. Por ejemplo, a mí me llama la atención todo el beneficio económico que trae implementación de inteligencia artificial generativa en agricultura, que son industrias que actualmente, por ejemplo, en El Salvador, se está teniendo como una gran dificultad de que las generaciones que han crecido, como digamos, en el interior del país, se está viendo como un decrecimiento en que estas generaciones quieran seguir en la misma industria. Pero ¿qué pasa si le das como un boost a esta industria con inteligencia artificial generativa? ¿Cuál podría ser un ejemplo de implementación de esto en la agricultura en El Salvador? Yo creo que uno de los desafíos macroeconómicos que trae la cuarta revolución industrial es la mezcla de dos ciencias, la robótica y todos los autómatas programables con todos los modelos generativos que pueden pensar. Y con el pensar hay que limitarlo a una capacidad de buscar una acción dentro de una base de datos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el hecho de un cultivo, por ejemplo, de café, de caña, de maíz, ciertamente hay ciertos robots que están haciendo tareas como sembrar, como recolectar ante la escasez de mano de obra.
pero la decisión efectiva de cuándo voy a recolectar, cuándo es la fecha en la que debería, por ejemplo, sembrar. Entonces, va más allá de los chatbots porque se mezclan otras ciencias de la inteligencia artificial. Hay una que se llama aprendizaje automático, que básicamente si yo tengo, por ejemplo, los cultivos de café y los tiempos de cosecha, por ejemplo, a mí me encanta el café. Si yo tengo el periodo de los metros sobre el nivel del mar del Pacamara y tengo, por ejemplo, el nivel de tueste y tengo la estación climática de metros pluviales que han caído sobre ese cultivo, un modelo tradicional que no es un chatbot me podría decir, la máquina debería estar programada para que el día 14 se haga una recolección a las 3 de la tarde, porque es la mejor presión hidrostática, la mejor presión pluviática, porque se mantienen los niveles del grano, y eso logra no automatizar que ya no existan los trabajadores que lo recogen, Claro. sino es cómo es el uso eficiente de las máquinas. Y si alguien dice, ¿y ahora cómo lo mezclo con inteligencia artificial generativa? Es decir, ahora, si yo le hago preguntas a mi base de datos que tiene los datos que se están transmitiendo en sensores en Internet de las cosas, yo tendría una respuesta es, ¿cómo debería ser mi inversión en esta tierra? ¿Cuál debería ser el tipo de abono que le doy? Entonces, va sobre un retorno de capital sobre industrias que eran manuales a decir, no estoy reemplazando a las personas, sino que estoy dándoles el poder de tomar una decisión clara. Entonces, ahora mezclo la robótica y el aprendizaje automático, que es la máquina aprende de mis datos, y el concepto más simple que se puede entender es que si yo tengo una serie de 10 puntos de datos de cultivos, yo ahora le pregunto a la máquina qué va a pasar en el día 11, qué va a pasar en el día 12, qué va a pasar en el día 13, y ahora le pregunto al bot qué me sugerís basado en mis datos. Entonces, y no es una sugestión mágica, no es una varita mágica, sino que él va a decir, de acuerdo a la temperatura de hoy, que es 37 grados centígrados, la mejor decisión sería que a las 3 de la tarde podrías tomar o recolectar. Pero sigue siendo el humano que está arriba y podría decir el ingeniero agrónomo, no, esa decisión sería mejor a las 2 de la tarde porque la cantidad de rayos ultravioletas y los decibeles a los que va a estar expuesto el grano va a ser diferente. Entonces va la industria transformada a usar robótica, a usar modelos, pero también a dejar a las decisiones que dependen de la experiencia siempre en manos de los humanos, ¿no? Y eso creo que es muy vital. Sí. Entonces, cuando haces este tipo de implementaciones, ¿cuánto tiempo consideras, por ejemplo, en un cultivo? ¿Es una mezcla de información global que encuentra, digamos, el modelo en Internet, pero también es la data que se genera en el día a día desde tus sensores que has puesto en tu tierra, en el aire, etcétera? ¿Cuánto tiempo necesita para poder generar una predicción acorde a la data de tu terreno, por ejemplo? Yo creo que hay un dicho que es muy claro al implementar modelos de inteligencia artificial, es que sin otra rama que se llama ingeniería de datos no existe inteligencia artificial. Entonces, depende de los mecanismos informáticos que se creen para recolectar datos. Entonces, si yo creo un sistema simple, un formulario que me lleve esos datos a un Excel, a una hoja de cálculo y que después me lo lleve a una base de datos, después de que establece eso, va a la capacidad que se tenga a nivel de ingeniería, ¿no? De darle los datos presentes de mi empresa al modelo, ¿no? Porque uno de los mayores, creo que, limitantes que se piensa es que muchos van y dicen, le vamos a preguntar al modelo sin ningún contexto, ¿no? Entonces las respuestas siguen siendo genéricas, siguen siendo de blogs de internet. Entonces ahora el desafío es, ahora requiere una infraestructura cloud, que es donde se mueven los modelos en computadoras cuánticas, pero yo le pongo mis datos y depende incluso de la magnitud, podrían ser 1, 2, 3 semanas, pero va más que todo a los mecanismos que la gente se invierta en meter esos datos y que esos estén disponibles del modelo. Y creo que algo bien importante en las inversiones de inteligencia artificial, y que no solo aplica en agricultura, sino que aplica en cualquier industria, es que el retorno de capital no está en el mes 1, sino que los beneficios esperados depende con las ganancias en eficiencia. Esas eficiencias son horas hombre, son Que no más echaste a productos. perder el cultivo porque la recogiste justo un día antes de que lloviera o temas bien
que con data podrías vos tomar decisiones más eficientes que reduzcan los riesgos que hay alrededor de tu industria como tal, ¿no? Sí, no, yo creo que va sobre eso y que normalmente, ciertamente, específicamente en Latinoamérica sigue siendo un desafío el confiar en las decisiones que son basadas en datos. Pero si las decisiones basadas en datos se le suma a la experiencia, se hace un plus. Entonces yo creo que sigue siendo no el usar la tecnología para el bien. No, porque la misma tecnología de reconocimiento facial que se usa para reconocer cuándo recolectar, se podría usar en un crimen de ciberseguridad para cambiar una identidad, para cambiar el acceso a una autenticación para acceder a una red social. Entonces, para cibercrímenes, para ciberseguridad y problemas informáticos, también podría usarse para reconocer que este es un maíz, que esta es una planta de café. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de recolectar, hay modelos que van más allá de los chatbots y es de visión por computadora que te permiten reconocer, este es un grano de café de este color, de este tamaño, de esta altura, y juntado a todo el texto que te va a procesar, permite dar un resultado que es una decisión y sigue siendo siempre una recomendación. Yo creo que hay algo bien clave, es que cuando se le pregunta a cualquier modelo de AI generativo, siempre hay muchas métricas, pero siempre hay una tasa de error. Entonces, la tasa de error es de la capacidad que tiene el modelo de entender el contexto versus la respuesta. Y depende de la capacidad de cómputo y de otras variables informáticas, pero al final sigue siendo una recomendación. Nunca se puede creer que lo que busca un modelo es 100% real. Claro. Entonces, va sobre ese desafío que el humano está dentro de la ecuación, pero se juntan muchas más ciencias más que solo el chatbot al que le preguntamos una pregunta, ¿no? Claro, y más que todo en industrias que dependen de tantas variables que no son constantes. Por ejemplo, el clima. Todo el tema de cambio climático, cómo va a afectar esto a predicciones que un sistema de inteligencia artificial pueda generar. Porque todo depende de muchas variables. Pero siempre es, como vos decías, una sugerencia o no es como una ley de que como sale mi resultado, eso es lo que tenemos que seguir. Y es ahí donde está la importancia del humano. Que por más que pensemos que las máquinas nos van a reemplazar y demás, siempre hay un tema de inteligencia cognitiva que es la más importante. De hecho, actualmente se sugiere que en las escuelas, en los colegios y demás, se promueva mucho el tema de actividades y de, más que todo actividades o tareas que les ayuden a los niños a desarrollar esas capacidades cognitivas, porque de pronto estamos viendo una generación de personas que todas sus decisiones van a un chatbot. Bueno, no chatbot, pero por ejemplo a un ChatGPT, que hasta debería ir a la oficina ahora o mejor me quedo y le digo a mi jefe que estoy enfermo. Hasta de decisiones como bien absurdas como compro esta marca de tomates o esta otra. Pero, ¿qué efectos tendría eso dentro de una sociedad? El hecho de que, digamos, dependa totalmente de sus decisiones de un sistema como este. Pero vos mencionabas algo fuera de cámara, que la inteligencia artificial tiene como la inteligencia de un niño de 4 años. ¿O cómo es que lo decías? Me llamó la atención eso. Yo creo que empezando por eso, cuando se entiende qué es un modelo de lenguaje, hay un riesgo, ¿no? Que cada vez que yo le pregunto al modelo, hay un efecto en el cambio climático, porque los modelos funcionan en la nube y funcionan en data centers. Y para la energía que se necesita para entrenar los modelos, que es meterle datos de internet y que se aprendan, es una energía que supera la producción y las emisiones de carbono de muchas industrias, como la aeronáutica, como la farmacéutica. Y hay algo bien interesante, ¿no? Cuando se dice, los modelos nos van a reemplazar. Yo creo que cuando uno escucha a uno de los creadores o los padres de la inteligencia artificial moderna, Yann LeCun, uno se da cuenta que la capacidad cognitiva va a la restricción de un niño de 4 años porque solo puede responder basado en un contexto de puro texto. Específico. Y alguien me podría decir, sí, pero es que si yo le pongo a ChatGPT ahorita una imagen, me la va a crear. Sí, pero la estructura que crea es un texto que yo digo,
generar una imagen de un perro. Entonces va a venir un modelo que es entender ese texto y buscar la imagen que coincida más en la base de datos vectorial. Esas bases de datos nos tienen audio, video, sonido y eso se mezcla. Pero el niño de 4 años solo entiende texto y ese es el modelo de lenguaje. No tiene la percepción de entender cuál va a ser el alcance de su decisión. Entonces vamos a esos modelos que deben ser parte de nuestra vida, pero no tomar una capacidad de regir nuestra vida. Creo que hay algo que es bien importante y sobre los riesgos de los modelos de lenguaje, es que si yo hoy le pregunto y lo tomo como un psicólogo y le pregunto, hoy me siento estresado, me siento deprimido, hay que saber que la data que yo le pregunto a ese modelo se reentrena en tiempo real. Y si yo doy un dato crítico mío, un dato financiero, alguien al otro lado del mundo lo va a tener listo. Y por eso es que siguen siendo muy críticos qué capacidad de cosas le pregunto al modelo. Y también la conciencia medioambiental. ¿Valdrá la pena usar un modelo para preguntarle la marca de zapatos que voy a comprar? ¿O valdrá la pena usarlo para buscar información crítica, no? Y yo creo que también hablando sobre en educación, creo que es un tema muy, muy tangible, ¿no? Porque digamos que los ingenieros que logramos o la gente de todas las profesiones en la era donde estos modelos eran una cosa que no se tenía acceso fuera de los laboratorios, nos enseñaban a pensar, nos enseñaban a hacer en cálculo avanzado, a escribir los cálculos avanzados a mano y nos desarrollaban una capacidad de resolver problemas. Entonces, si yo ahora le pregunto al simulador qué cree la respuesta, yo dejé de pensar. Pero ese pensamiento, ¿en qué sí podría ser efectivo el modelo? En que yo razono y le pregunto y tomo una decisión. Pero sigue siendo el desafío, ¿no? Por ejemplo, implementarlo en los centros educativos no es bloquear que usen el modelo para generar un texto, sino es cambiar la forma en la que la educación se concibe para hacer un pensamiento crítico en algo que el modelo no pueda pensar. ¿Cuáles son las limitantes de algo que en los modelos se llama COT Reasoning? Alguien que sea curioso lo puede buscar. Es que el modelo no puede tomar una decisión ni en experiencia, ni en un contexto inexistente, ni en el futuro. Los modelos solo toman decisiones del pasado. Entonces, si yo le pregunto un contexto del futuro, o si mezclo varias ciencias en la misma pregunta, la probabilidad de que la respuesta sea eficiente disminuye. Entonces, va a un pensamiento crítico y también a la inversión que se haga, ¿no? En, por ejemplo, agentes que son los modelos que están capacitados a tomar una serie de decisiones y que ellos van creando un nuevo contexto y aparte esas decisiones van fundamentadas en la experiencia que la gente va creando. Entonces, esa máquina que solo puede generar texto, que es un LLM, que es un Large Language Models o un modelo de lenguaje grande, se tiene que juntar con la capacidad humana que tenemos para seguir pensando. Así es. Y en tu experiencia de todas las implementaciones que has visto en la actualidad, ¿cuál ha sido la que te ha llamado más la atención y que consideras que ha sido una de las más impactantes que has visto? Yo creo que yo pienso mucho en la inteligencia artificial para aplicar al bien, ¿no? Y creo que las implementaciones aplicadas a la salud siguen siendo las que generan mayor impacto en las vidas, ¿no? Creo que las implementaciones que van sobre las investigaciones de cáncer, sobre el procesamiento de estudios clínicos. En algún tiempo tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio de Moderna, en los laboratorios que tienen en Seattle, y un asistente que podía procesar 40,000, 50,000 muestras médicas cada hora, cada 2 horas, podía generar una nueva vacuna en tiempo récord y esas vidas. Pero también hay riesgos en cómo la inteligencia artificial y los modelos como de recomendación nos afecta en nuestra vida más de lo que podemos pensar. Por ejemplo, creo que uno de los modelos más adictivos a la pantalla es el de TikTok. Y el modelo de TikTok básicamente dice, yo tengo una geolocalización y tengo una frecuencia de vistas. Y si tengo esa frecuencia de vistas, yo te genero un contenido basado en tus likes y basado en tus preferencias, que alguna vez se la va como alimentando al modelo.
Entonces nos quitan una de las capacidades que tenemos más el humano de mantener la atención por largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, en actividades cognitivas, por ejemplo, programar, una cirugía, se necesita cero interrupciones, ¿no? Entonces va el desafío de decir, ahora, ¿cuánta atención hemos perdido? Entonces la capacidad de concentración y de ciertas hormonas que están en nuestro cerebro se va reduciendo. Por ejemplo, el hecho de la dopamina de nuestro cerebro, la recompensa de ver una notificación y de decir, estoy presente en una sociedad cuando estoy aislado en un teléfono móvil o en un dispositivo conectado a internet, es lo que nos va haciendo. Pero yo creo que las aplicaciones, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes e incluso las aplicaciones que va al tema del sector automovilístico, por ejemplo, el tema de los carros eléctricos, Tesla, BYD, todos los que funcionan con dos paradigmas tan simples. El primero es detección de objetos. Alguien dice, qué mágico el Tesla cuando se va moviendo, hace dos cosas. Cada vez que él va viendo, dice, esto es, basado en mi entreno, este es un árbol o es un otro carro. ¿A qué distancia está? Entonces eso se llama segmentación de imágenes y después lo clasifica. Entonces, después de que ese modelo, que no es inteligencia artificial generativa, sino es de visión por computadora, detecta las imágenes y toma una decisión. Pero alguien podría decir, ahora yo me voy a ir y voy a confiar en un carro autónomo Tesla al 100%. La respuesta es no, porque podría aparecer una tasa de error en el que entra, por ejemplo, un carro que está a una distancia muy corta, por ejemplo, o entra un objeto, o por ejemplo lo intentamos usar en calles de Latinoamérica donde las señales o la señalización no está bien pintada, pierde los patrones de seguimiento. Entonces, siempre está el humano en la lupa, pero son como desafíos que la misma tecnología nos implica, ¿no? Bueno, creo que ese era un poco del desarrollo del tema que queríamos llevar a cabo, pero pues como cada episodio tenemos el tiempo contado, así que nada, darte las gracias, Napo, por compartirnos un poquito de tus conocimientos. No quería dejar de lado mencionar que Napo también ha implementado soluciones con inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para un proyecto que tenías de detección de cáncer. Creo que es algo que vale la pena mencionar porque pues Napo es salvadoreño y son un tipo de proyectos bastante interesantes que de pronto pueden cambiar vidas, como vos decías, de utilizar la inteligencia artificial para el bien. Así que nada, felicidades Napo por eso y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y un gusto estar acá. Y pues invitamos a las personas que nos escuchan a que sean parte del podcast, tal vez comentando qué aprendieron hoy, si tienen alguna sugerencia de tema que quieren que abordemos. Recuerden que ustedes también son parte de este podcast, así que esperamos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente.